Hola a todos y todas, estamos en Ético Podcast, el podcast video, ¿cierto?, de Prelafit Compliance y Estado Diario. Hoy día estamos con una gran invitada, con Tatiana Camps, ingeniera, autora de un libro que es un bestseller, Liderar desde lo femenino. ¿Cómo estás, Tatiana? Hola, Rodrigo. Muy contenta de estar acá contigo. Sí, Muchas gracias por la invitación. Por fin. Oye, Tatiana, cuéntanos un poco de tu libro, de liderar desde lo femenino, ¿cierto? Desde una perspectiva desde lo femenino, ¿cierto? ¿Cómo podemos marcar una diferencia? Primero te preguntaría, diría yo, liderar desde lo femenino, ¿es solamente aplica a las mujeres? No, absolutamente no. Por eso se llama desde lo femenino y no el liderazgo femenino. Lo femenino es un constructo cultural donde hemos ido poniendo ciertos tipos de características en las mujeres, en lo femenino, y otras ciertas características en los hombres. Pero está bien estudiado desde la antropología que esas son distintas maneras de organizarse en las sociedades y que no ha sido igual en todas las culturas. Y entonces el desde lo femenino yo diría que es una propiedad emergente de los sistemas. En los sistemas en los que se incorporan mujeres, que se les abre el espacio para que participen activamente, lo femenino emerge en el sistema, en las mujeres y en los hombres. Porque en los espacios altamente masculinizados, aunque haya una o dos mujeres, lo femenino no tiene cabida, no se manifiesta. ¿Y en qué consiste? ¿En qué consiste lo femenino? ¿Consiste en el color rosado? ¿Consiste en una apertura especial por los sentimientos? Cuéntanos un poco de eso también. Bueno, yo creo que lo femenino tiene esta cuestión que ha sido construido, lo que entendemos por lo femenino, desde una mirada masculina. ¿No? Han sido los hombres los que nos han dicho qué es lo femenino, entonces lo femenino ha sido lo débil, lo que hay que proteger, los rosados, las flores, los chocolates. Yo amo los rosados, las flores y los chocolates, pero hoy día en todos estos círculos, espacios, encuentros, redes de mujeres que hay, estamos resignificando lo que es lo femenino. Y lo que yo encontré en mi investigación es que se puede armar un listado de habilidades que yo intencioné en mi libro para que fuera literatura comparable con lo que existe en el mercado, pero en realidad tiene que ver con una manera de relacionarse, con una relación donde el afecto tiene cabida, lo humano tiene cabida, donde hay un genuino interés por el otro, donde hay una manera horizontal de relacionarse, donde lo colectivo no aparece como una debilidad, sino como un valor, como una mayor amplitud emocional. O sea, está esta idea como que las mujeres son emocionales y los hombres no. O sea, el que grita, el que da un portazo, está emocionando lo mismo que quien se queda callado o quien llora. Todo eso son emociones. Y la incorporación de lo femenino trae una dinámica más amplia, emocional, que trae bienestar a los espacios y también valora a las organizaciones. Sin duda. Oye, Tatiana, tú fuiste discípula, ¿cierto? Te puedo llamar discípula de Humberto Maturana. Sí. Fundamentalmente, que elaboró, digamos, el concepto de matrística, ¿cierto? Cuéntanos un poco eso. ¿A qué se refiere Maturana con matrística? Cuéntale a la gente. La matrística viene de la matriz, tiene que ver con el útero, tiene que ver con lo femenino. Humberto Maturana fue un estudioso de las sociedades organizadas en torno a la mujer o organizadas de una manera diferente al patriarcado, donde no hubo una jerarquía entre hombres y mujeres, donde las relaciones eran más horizontales, más participativas, más democráticas quizás. Y entonces Maturana no usa la palabra matriarcal, porque él dice, no se trata de repetir el patriarcado, pero ahora en mujeres. No se trata de repetir lo jerárquico, sino que se trata de una manera horizontal y respetuosa de relacionarse. Y por eso él trae el concepto de matrística, y es lo que él estuvo trayendo junto a Jimena Dávila desde matrística y también desde la biología cultural.
Claro. Ahora, nosotros como chilenos, estoy pensando nosotros como hombres chilenos, por ejemplo, bueno, hombres y mujeres, fuimos criados en una cierta concepción respecto de qué es lo que significa ser hombre y qué significa ser mujer. Con liderazgos a lo mejor distintos probablemente, pero también con roles bastante adscritos por lo que nos sugerían o nos decían nuestros padres y muchas veces nuestra madre, ¿cierto? La mamá, la típica mamá de antes, me acuerdo, que obligaba a las niñitas a lavar los platos, digamos, y los niñitos a hacer otras cosas, digamos. Hoy día siento que ha habido una evolución en ese sentido. Probablemente las nuevas generaciones, son distintas, han sido criados de manera distinta, probablemente. Pero aún persisten espacios donde se cuela de alguna manera, ¿cierto?, el patriarcado o esta concepción que es tan fuerte, digamos, que con la cual fuimos formados. Yo diría que más que colarse está instalado, sigue siendo la manera en que nos organizamos y que nos vemos y que estamos impulsando esta transformación cultural. Tiene, yo creo que varias dimensiones. Uno, esto de la mamá. Yo escucho a veces incluso mujeres decir, es que las mujeres somos responsables porque hemos criado así a nuestros hijos. ¿Qué posibilidad tenían nuestras abuelas de mandar a sus hijos hombres a lavar los platos? ¿Qué hubiese dicho su marido? Claro. O sea, pensemos que hace muy poco la violencia familiar, la violencia de género, era pensado que era un problema puertas adentro. Ahí no había que meterse. Entonces yo creo que nuestras abuelas no tenían muchas posibilidades de hacer ese cambio, ¿no? De decir, no, aquí todos lavan los platos, aquí cada uno hace su cama, porque había un mandato en el que ellas no tenían muchas posibilidades de salirse. Por algo, también en la medida que las mujeres han ido logrando su autonomía económica, hay más divorcios, hay más separaciones. Claro. Entonces, yo creo que no se pueden sacar de contexto las situaciones. Hace poquito, hace 2 días, o la semana pasada, no me acuerdo bien qué día fue, estábamos hablando de... Alguien me comentaba lo paradójico que es esta liberación que estamos viviendo las mujeres y el reggaetón, y las letras de las palabras del reggaetón. Claro. Ya, bueno, pero resulta que las jovencitas hoy día viven su sexualidad de una manera bien distinta de la que vivimos las mujeres de mi edad. Sin duda. ¿No? O sea, ellas no están mostrando que llegan vírgenes al matrimonio, todo lo contrario, ¿no? Ellas están mostrando que viven su sexualidad en libertad. Entonces, las letras del reggaetón tenemos que interpretarlas desde esa posición. Entonces, siempre yo creo que hay que ir mirando en contexto lo que va pasando respecto a lo que las mujeres hacemos o no hacemos. Y en relación a la influencia de la crianza, pero quiero decir que no es solo una crianza puertas adentro. Yo muchas veces cuento esta anécdota, que mi hijo menor, cuando tenía 5 años, llegó a la casa contando, había muerto un compañerito de curso, un niñito de 5 años. Habían hecho una ceremonia en el colegio y él me cuenta todo esto y me dice, mamá, a mí me dio mucha pena. Y yo le pregunto, ¿lloraste? No, me podían ver. Entonces a los 5 años, un niño ya sabe que los hombres no lloran. Ya le hemos enseñado a desconectarse de las emociones. Y hoy día estamos haciendo ese reclamo, ¿no? ¿Verdad? Que los hombres están desconectados de las emociones. Si a los 5 años ya lo aprendieron. Cuando a mí me hablan de enseñar inteligencia emocional en los colegios. Pero si nosotros les enseñamos a los niños en jardín infantil la desinteligencia emocional. Entonces, como decía Maturana, hay que trabajar con los adultos, no con los niños. Claro, sin duda. Sí, ese es un gran tema. O sea, cómo crecemos desapegados probablemente los hombres de los sentimientos, ¿cierto? A tratar de probablemente siempre estar ocultándolo. Sí. Oye, Tatiana, a propósito de nuestro momentum constitucional, también ha habido alguna crítica de algunos sectores respecto de
del tema de género, ¿cierto? Cómo esto está también... Hay un tema valórico probablemente ahí, en que también se intenta imponer una agenda de un lado en un momento o de otro. ¿Cómo ves tú eso desde el punto de vista, digamos, del liderazgo de lo femenino? ¿Piensas tú que el liderazgo de lo femenino puede estar también en peligro ahora con el nuevo texto de la Constitución? Pareciera que más que el liderazgo desde lo femenino, lo que está en peligro es la Constitución. La nueva Constitución. Parece que hay una respuesta bien transversal de casi todos los sectores políticos, menos un sector extremo, diciendo no podemos retroceder lo que hemos avanzado como sociedad. Y digo como sociedad, no como mujeres, porque hay que entender que las mujeres somos la mitad de la población. Entonces lo que pasa con las mujeres no es que pasa con las mujeres, es que pasa con la sociedad. Y en esa línea lo que pasó ahora, lo que está pasando con los premios Nobel es bien notable, porque que unos estudios económicos basados en entender la brecha salarial y la participación femenina en el mercado laboral sea lo que lleva a ganarse el premio Nobel a una mujer, significa que estamos entendiendo que esos son temas de sociedad, no son temas de mujeres. Claro. Y pareciera que la sociedad chilena está entendiendo lo mismo, ¿no? Estos temas no son temas de mujeres, son temas de sociedad. Lo que afecta a las mujeres nos afecta a todos y a todas. Claro. Sí. Tatiana, yo me acuerdo que hay un ejemplo, no me acuerdo bien del ejemplo en particular, tú te acordarás mejor que yo, probablemente, pero dice relación con un acertijo en que hay un accidente, ¿cierto? Y que finalmente quien atiende al hijo o muere uno de los padres o muere el padre, no me acuerdo, y quien atiende al hijo es una eminencia médica, ¿cierto? Y claro, lo que pasa es que uno tiende por un constructo cultural a pensar, digamos, que quien es portador de esa eminencia científica, médica, es un hombre, ¿cierto? Eso parece lo natural y nuestro cerebro de alguna manera es engañado, digamos, por este constructo. ¿Cómo eso ha calado hondo, digamos, en nuestra sociedad y en particular en nuestro Chile, digamos? ¿Qué piensas tú de eso? Yo creo que esa es una cuestión bien profunda y que requiere mucha autoconciencia de parte de todos nosotros. Yo estuve, cuando fui haciendo la investigación y fui llegando a los resultados de cuál es el valor estratégico que las mujeres traemos a las organizaciones, que fue lo que guió la investigación que dio origen al libro, me di cuenta que necesitaba poner un contexto histórico-cultural, entender cuál es el devenir, cuál ha sido el devenir de las mujeres. Entender que las mujeres que estamos hoy día en posiciones de toma de decisiones tenemos que tener una perspectiva histórica de dónde estamos, porque las mujeres tuvimos acceso a la universidad recién a fines del 1800, no solo en Chile, en el mundo. A los colegios y a la universidad antes las mujeres no teníamos acceso. En Chile se necesitó un decreto ley, el decreto Munátegui. Entonces, eso significa que toda la generación de conocimiento fue construida solo por hombres. La filosofía, la historia, la ciencia, la psicología fue construida solo por hombres y muchas veces mirando un universo de solo hombres. Y por eso se ha puesto como universal lo masculino. Y tú y yo estudiamos con los textos de esos autores hombres. En esos espacios de conocimiento generados solo por hombres. Y los referentes que tenemos, que creemos que son universales, son referentes masculinos. Entonces pasa esto, ¿no? Cuando pensamos en eminencia, pensamos en hombre. Y lo que hay que mirar también es que ese acertijo, las mujeres también decían, ¿cómo puede ser, no? Así es. A mí me pasó a principio de año que me iban a operar una rodilla y cuando me recomiendan quien me opere y escucho el nombre de una mujer, se me apretó el cuerpo, Rodrigo. Yo que llevo años estudiando el valor de las mujeres y tengo que decirme, Tatiana, ¿qué te pasa?
No son mis 50 y tantos años viendo que son los hombres quienes operan. Son 5.000 años de historia que nos han dicho son los hombres los que saben. Entonces, creo que es un ejercicio diario para cada uno de los que impulsamos la equidad de género, un ejercicio diario de mirar nuestros sesgos, de mirar cómo tenemos la cultura metida en el ADN profundo. Sin duda. Claro, eso es un sesgo. Es un sesgo porque de alguna manera tiene un correlato en que uno piensa probablemente, o lo que se piensa habitualmente, es que ese sujeto que te va a operar, por ejemplo, y que es un cardiólogo o cardióloga, si es mujer, probablemente dedica la mitad del día a ser cardiólogo y la otra mitad del día se las dedica a sus hijos o se dedica a otras cosas, a los temas de mujer, digamos, ¿cierto? Y probablemente el cardiólogo está dedicado 100% a su profesión. Y eso probablemente inunda la percepción. Simone de Beauvoir decía, no se nace mujer, se aprende a hacerlo, se aprende a hacerlo. Y parafraseando, digamos, a Simone de Beauvoir, yo pienso que también nos pasa un poco a los hombres, digamos, que esto de que no se nace hombre, se aprende a hacerlo, digamos. Tú lo contabas a propósito de que cómo somos educados para efecto de reprimir nuestros sentimientos desde muy chicos, desde la muy tierna infancia, digamos. Pero también los hombres crecemos con una carga, yo diría, también muy dura, que es ser capaces de poder llevar el animal a la casa, digamos, ¿cierto? Salir a cazar, de ser capaces, digamos, de tener una buena pega, de tener un buen trabajo y poder alimentar a los hijos y a toda la familia. Y yo siento que muchas veces los hombres, lo veo con mis pares, sufren, muchos sufren lo indecible cuando pierden su pega. Y hay hombres que se han suicidado, digamos, ¿cierto? Porque han perdido la pega. Porque eso, de alguna manera, consiste en no ser tan hombres, digamos. Son menos hombres. Y se sienten muy despreciados, ¿cierto? ¿Cómo este liderazgo en lo femenino también es un tema que nos va a traer, que nos trae tremendos beneficios también a los hombres, digamos? Lo estoy viendo de esa perspectiva. Muy buen tema, Rodrigo, excelente tema, porque el patriarcado nos deja en un lugar restringido a hombres y a mujeres, donde los roles vienen definidos y lo que es permitido o no permitido se supone que están predefinidos. Y voy a hacer un pequeño paréntesis. Esta idea de que el hombre es el que trae el mamut y qué sé yo, en la medida que se han ido incorporando mujeres a la antropología, a la arqueología y a la historia, estamos entendiendo que las mujeres también participaban de la caza de los grandes mamíferos y que lo que ha pasado, que en tanto eran solo hombres, llevábamos nuestra construcción cultural de hoy día, se la poníamos a las sociedades prehistóricas, pero hoy día estamos entendiendo que no, que las pinturas rupestres, claro. No sabemos si las hicieron hombres o mujeres, o si las hicieron ambos, no sabemos, ¿no? El director de un museo de historia en España estuvo a punto de perder su cargo porque puso a una mujer haciendo pintura rupestre, ¿no? ¿Cómo se te ocurre si no sabemos si las mujeres pintaban? Tampoco sabemos si los hombres pintaban. Pero poner un hombre nos sale muy natural. Perdón, pero ese era un paréntesis que me pareció interesante. Y respecto al constructo y al espacio que a los hombres, bueno, por ejemplo, decir que los suicidios es mayor en los hombres que en las mujeres. Porque los hombres están muy solitarios. Yo me trabajo en organizaciones y pasan cosas como que hombres dicen, llevamos 20 años trabajando juntos y es primera vez que hablamos de algo que no sea fútbol ni trabajo. Las mujeres nos conocemos 5 minutos y entramos en conversaciones íntimas. Me reuní una vez, me llamó una ex ministra que tenemos posiciones políticas opuestas y me invitó a que nos tomáramos un café. A los 5 minutos estábamos contándonos nuestra infancia, nuestra vida, lo que nos había marcado. Y de repente ella me dice, mira, yo no soy suavecita. No se trata de ser suavecita. Se trata de generar vínculos. Y el feminismo
va abriendo espacio para los hombres también. Y hay un ejemplo muy importante, y es lo que está pasando en los países nórdicos con los hombres que se toman postnatal. Los países nórdicos están avanzando en que el postnatal sea igualitario para hombres y para mujeres. Y esos hombres que se toman un postnatal largo, cambia su configuración fisiológica, baja la testosterona, aumenta la oxitocina, que ha sido considerada la hormona del embarazo, la hormona del parto, la hormona del amor. Entonces ocurre una transformación fisiológica, por lo tanto una transformación biológica cultural. Cuando ese hombre vuelve a su cargo, es otra persona, donde el cuidado ya está incorporado en su ser, en su biología, y permite que la transformación cultural ocurra más orgánicamente, ¿no? Entonces, y es lo que pasa en las organizaciones que incorporan hombres también, o sea, que incorporan mujeres. Se transforman los hombres también. Los hombres empiezan a contar de sus guaguitas, empiezan a contar de sus padres, empiezan a ver que no es necesario andarle gritando a todo el mundo, ¿no? Que pueden estar más tranquilos, sí, que pueden pedir ayuda, que pueden decir no sé. Todos esos espacios están prohibidos para los hombres. Claro. ¿Y qué aporta la visión femenina en un directorio, por ejemplo? Estoy pensando, eso también es un gran tema. Hay un tema también de solicitud de cuotas, y fue un tema en la Constitución, ¿cierto? A propósito de las cuotas en las elecciones. Tuvimos ya una elección, digamos, con ese componente fundamental, y salieron muchas personas, incluso algunas mujeres, a criticar este tema en particular, porque de alguna manera sentían que era un atropello a la decisión voluntaria o de cada hombre o mujer, digamos, en la urna. ¿Qué piensas de eso en particular? Mira, yo era 100% pro cuota. Hoy día soy 99% pro cuota. Porque me informé del tema. Y me informé, y lo que vi es que todas las datas muestran que aquellos lugares donde se han usado cuotas de distintas maneras, lo que han logrado es que mujeres capaces, mujeres preparadas, tengan la oportunidad de acceder al cargo. En ningún lugar ha sucedido que mujeres no capaces estén ahí para cumplir la cuota. En el peor de los casos, lo que ocurre es que el proceso se alarga hasta encontrar a las mujeres que están calificadas. Sí puede pasar que tengamos que cambiar algunos criterios, porque los criterios están construidos sobre un universo masculino, y sí, las mujeres somos mujeres. Sí, claro. Entonces no pueden aplicar los mismos criterios. Me tocó una vez una gerente de talento en una minera bien grande, conversando, me dice, pero todos nuestros perfiles están construidos sobre perfiles masculinos. Eso nos pasa. Entonces a mí siempre que me traen un perfil, un referente, le digo, ¿cuál fue el universo sobre el que se construyó? Porque probablemente fue solo de hombres. Entonces las mujeres al tiro quedamos excluidas. ¿Y por qué no soy entonces 100% pro mujer? Hay un estudio europeo que tiene un título bien fuerte. Se llama Las cuotas y la crisis del hombre mediocre. Porque lo que ese estudio muestra es que lo que ha pasado en política en Europa con las cuotas es que hombres mediocres en políticas han sido reemplazados por mujeres preparadas. Y por lo tanto, todo el espectro político ha mejorado su nivel, ¿no? Yo creo que eso aplica también a los directorios. O sea, yo creo que lo mejor que nos puede pasar a las mujeres en los directorios es toda la formalización de la gobernanza, y porque hace que baje el compadrazgo y el todos somos iguales. A mí una vez me dijeron, no, aquí es muy fácil tomar decisiones porque todos pensamos lo mismo, hasta usamos el mismo cinturón. Chuta, ¿verdad? Pero ¿de qué calidad son esos acuerdos? Entonces, ¿qué trae la incorporación de mujeres? Lo que yo encontré en mi investigación, y que afortunadamente lo dicen muchos otros estudios de centros muy prestigiosos, es que la mujer trae 3 cuestiones bien importantes. Una mirada sistémica.
¿no? Esto que se va para allá y que vuelve para acá y que a veces a mí me piden que haga programas comunicacionales para enseñar a las mujeres a comunicarse, y que significa comunicarse desde lo masculino y perder la riqueza de la mirada sistémica. Y la mirada sistémica tiene que ver con entender que las decisiones que tomamos aquí tienen impacto en todo un sistema, en todo un ecosistema y en el futuro. Las mujeres, lo femenino trae eso. Trae también un sentido ético. Esther Duflo, Premio Nobel de Economía junto a sus 2 colegas, una de las cuestiones que encontraron es que en el espacio de los negocios tienen conductas más éticas en la medida que los afectos están más presentes en la operación del negocio. Y lo femenino también trae los afectos, lo humano, humaniza las organizaciones. Otra cuestión de valor en los directorios. Y tercero, las empresas hoy día están demandadas a ir más allá de maximizar utilidades para los accionistas. Las empresas que se quedan ahí no van a tener talento para que trabajen con ellos, no van a tener inversionistas, no van a tener clientes, no van a tener comunidades que los acepten. Necesitan tener una mirada que integre distintos factores, de alguna manera lo sistémico, ¿no? Y entonces ahí, otra cosa que se ha estudiado es que el liderazgo femenino está muy conectado con el valor social. Es una motivación para las mujeres ir a posiciones de mayor poder cuando ven que desde ahí van a poder impactar las comunidades que lideran. Entonces yo veo todos esos factores relevantes para la incorporación de mujeres en los directorios. Y otra cosa que he escuchado también es que las mujeres son más rigurosas. Si llegan con todo estudiado, tienen las preguntas. A mí ese argumento no me gusta tanto porque siento que cae un poquito en la caricatura, pero también está eso, ¿no? Claro. Visiones distintas probablemente son imprescindibles hoy día en los directorios. No solamente estoy pensando en hombres y mujeres, sino que también visiones sociales distintas. Probablemente vamos a empezar a ver directorios integrados por personas que vienen de diferentes realidades, ¿cierto? También no que todos vengan de los mismos colegios y las mismas universidades. Exactamente, y los mismos Rodrigo. barrios, ¿cierto? Mira, yo estudié en un liceo público, yo estudié en el Carmela Carvajal de Prat, ¿no? Entonces a veces uno está en un lugar, en un espacio laboral y conoces a este y conoces al otro, y este comentario, ¡ay, pero si el mundo es tan chico! Y yo digo, no, es segmentado, y yo no me encuentro con nadie de mi liceo en ningún lado, y eso que es un liceo emblemático. Claro. Entonces... Claro. Y eso es una visión distinta, un aporte distinto, un aporte que sin duda es valiosísimo en una empresa, digamos. Por supuesto. Fíjate que cuando yo estaba escribiendo mi libro, estaba la pandemia, ¿no? Y todo el liderazgo de las mujeres jefas de Estado fue muy importante. Y toda la participación de las mujeres en la primera línea de la salud, y las mujeres en las ollas comunes, y las mujeres en las áreas de recursos humanos, resolviendo cómo seguimos siendo productivos, pero cuidamos a nuestros trabajadores. Entonces yo dije, chuta, todo lo que voy a decir en mi libro ya quedó desactualizado, esto ya cambió, ya... Y decidí entonces ir a entrevistar a mujeres directoras y productoras de cine. Dije, el arte siempre está a la vanguardia de los procesos sociales. Y entrevisté a unas 15 mujeres en el cine. Y eso me permitió... De hecho, como lo resolví es que generé un capítulo bisagra, ¿no? Donde abordábamos la pandemia. Entonces, tener personas del arte en los directorios que nos permitan mirar hacia dónde vamos. Claro, sin duda. Y ahí yo creo que también tiene que ver un poco la formación en lo artístico, en la humanidad en general. También de alguna manera han sido denostadas muchas veces porque no resultan útiles. Lo decía Nucci Ordine, el gran Nucci Ordine que falleció hace poco, decía algo así, digamos, la humanidad en general son criticadas, digamos, porque no son ciencias útiles a la humanidad. Y ese es otro constructo que tiene que ver, creo yo, con el patriarcado, sí, donde se ha valorado la objetividad, que la objetividad es una ilusión.
Y la incorporación de las mujeres a la ciencia ha traído la discusión respecto a que la objetividad no es posible. Así es. Es una ilusión. Y por lo tanto lo subjetivo o lo social como menos valioso es un constructo, yo creo, del patriarcado. Y ahí a veces yo tengo algunos sentimientos encontrados respecto a las carreras STEM y impulsar a las mujeres en las carreras STEM. Pero bueno, esa es otra historia. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias, Tati, por esta excelente jornada y espero que nos volvamos a ver aquí mismo, ¿cierto? Ya te dejo comprometida para seguir profundizando estos temas que tanto nos interesan y que tanto nos sirven, ¿cierto? En materias de compliance corporativo, por ejemplo. Tati dijo una cosa interesante en relación al tema de la ética y, ¿cierto? Cómo incorporar a las mujeres podía ayudarnos en eso. Les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales Ético Podcast. Nos vemos. Chao, chao.